23. Se los voy a leer, que ustedes sigan con sus listas la lectura de las Sagradas Escrituras. Primera de Samuel, el capítulo 23. Quisiera remarcar la especial bienvenida a los que nos visitan. Saludemos los unos a los otros al salir del culto. Primera de Samuel, el capítulo 23, nos dice así. Dio un aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David dijeron: he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo. ¿Cuándo más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el éfod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu mano, tú oído tu siervo? Y Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregaré. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre aún lo sabe. Así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores. Y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues, informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en Araba, al sur del desierto. Se fue Saúl con su gente a buscar, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamath de Cot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Que la lectura de la palabra, y vamos a
orar para que el Señor nos dé de su gracia, nos ilumine, nos ayude a entenderla y aplicarla. Pero nuestro hermano Flores, si es tan amable a dirigirnos en esta oración. Señor, bendito seas. Gracias, Padre, por permitirnos estar esta mañana aquí, recibiendo de tu palabra, recibiendo de tu instrucción. Abre nuestro entendimiento, Señor. Como aquella señora Lidia, la cual tú propusiste en su corazón que recibiera el mensaje y entendiera tu palabra, Señor. Así esta mañana te lo pido para todos los que estamos aquí escuchando de tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanos. Como título para este sermón les sugiero la mejor característica de un buen amigo. La mejor característica de un buen amigo. O también puede ser Dios es el que mueve las piezas del ajedrez cósmico. Dios es el que mueve las piezas del ajedrez cósmico. O también Dios sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Si tienen algún otro título, pueden sugerírselo a nuestro hermano Malcolm, ¿verdad? Es el que titula los mensajes en el internet. O también nuestro hermano Rogelio, que tiene una página de Facebook que salen los sermones. También acepta sugerencias, ¿verdad?, para los sermones que están grabando. O siguiendo con nuestra serie de Primera de Samuel, nos toca estudiar este capítulo que leímos de Primera de Samuel 23. En estos versículos nos encontramos con varios incidentes que sucedieron durante la huida de David. David estaba huyendo del rey Saúl, no porque había hecho algo malo, no porque era un criminal o había robado, había matado, no. Saúl lo quería matar por pura envidia. Saúl lo quería matar por puros celos. David entonces tuvo que esconderse. Primero se va y vive entre los filisteos, pero Dios le dice que no, que vuelva a Judá. Vuelve ahí, y es entonces que David escucha que los filisteos combaten a Keila, nos dice el versículo 1. David entonces va a ayudar a los de Keila. Saúl le da el aviso, dice la escritura, que ahí estaba David, y también Saúl va para allá, va tras él. David consultó a Dios qué hacer, y así como había orado para saber qué hacer, si iba o no a ayudar en Keila, Dios también le dice qué debería hacer allí en Keila. Y esto es un punto que vamos a ver un poquito más adelante, pero muy importante. Sabe entonces que Saúl viene, él sale al desierto, y el desierto de Judá, que parte es el desierto de Sif, como dice aquí la escritura, una sección que está a un lado del Mar Muerto, un lugar muy desértico. Jonatán, el hijo de Saúl, por cierto, el mejor amigo de David, sabe dónde está David, entonces va a verlo a Ores, ahí en el desierto. Unos sifeos, les decían sifeos porque era del desierto de Sif, pero yo me los imagino bien feos, no sé por qué. Eran feos, sí, feos, bien feos estaban los sifeos. Y les digo feos por traicioneros, ¿verdad? El otro día una hermana me preguntó, ¿qué tiene contra los feos, hermana? Y yo, no tengo nada contra los feos, yo me considero feo también, no tengo nada contra los feos, pero aquí estos eran feos de verdad? Traicioneros. ¿Cómo vamos a ver y leemos en la historia? Bueno, el caso es que unos feos traicioneros le avisan a Saúl que David estaba allí, y entonces David ahora va y se esconde en la parte del desierto que se llama Maón. Saúl lo alcanza allí, lo atrapa de hecho, pero al último instante llega un mensaje, por pura casualidad, no fue coincidencia, la providencia de Dios, llega un mensajero diciendo, los filisteos están invadiendo. Saúl, por supuesto, tiene que dejar y desiste de su intención de atrapar y matar a David porque lo quería matar, y de ahí David se va a engañar. Bueno, en breve de eso se trata este capítulo 23 que acabamos de leer. Esto sucedió más o menos unos 1000 años antes de que Cristo naciera. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho. La palabra nos dice en Corintios que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros.
nosotros. Y en Romanos nos dice que estas cosas fueron escritas para nuestra edificación y consolación. Vamos a aprender unas lecciones de este pasaje. No vamos a ver todos los versículos, tan solo unas lecciones, creo yo, las principales de este capítulo. Y la primera es que Dios a veces permite que el cristiano pase por lugares desérticos. A veces Dios permite que el cristiano, el creyente, pase por lugares desérticos. No sé de su Biblia, pero mi Biblia titula este capítulo David en el desierto. Y al oír David de Saúl pasó por muchos desiertos. Estuvo en el desierto de Sif, en el desierto de Maón, y vemos en otras partes de otros desiertos, y tuvo que esconderse en montes, en cuevas, en bosques, como vamos a leer en la historia. Bueno, aparte de Samuel, David era el mejor cristiano en esos días. De hecho, en otro pasaje nos dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún así, Dios permitió que David pasara días y noches en el desierto. Muchas veces sin comida, vamos a ver cómo pasó eso con Abigail, muchas veces sin agua y deseando tomar el pozo de Belén, y muchas veces con mucho frío y muchas veces con mucho calor, como en estos días en Hermosillo, ¿verdad? Ahora al mediodía va a ser calor y en la noche va a ser frío, y así estaban en ese entonces. Y también pasó por esas angustias y dificultades. Pero así en nuestros días, aún a los cristianos, a los mejores cristianos de nuestros días, Dios permite que pasen por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, por desiertos en su vida. Y muchas veces tenemos que pasar por el desierto de cierta necesidad, o el desierto de una enfermedad, o esa angustia que podemos tener, aún en el desierto de la soledad, que van a llegar los días. Me estaban diciendo que los mexicanos más o menos tenemos un promedio de vida de 70 años, y pensé, bueno, yo nada más me quedan 20, ¿verdad?, para llegar a los 70, y voy a llegar a esa edad, y que llego a las visitas de los ancianos, y no, nadie me visita, y nadie me habla, y nadie me quiere, y los hijos me han olvidado, y se me hace tan triste eso, y ahí será una gran angustia, la soledad, y pasar por ese desierto. Pero aún los mejores cristianos pasan por ahí. Para mí el peor desierto por el cual puede pasar un desierto es el desierto de la depresión espiritual, cuando uno se siente tan lejos de Dios y uno siente esa hambre y esa sed de Dios. Hay un salmo que dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces el cristiano se siente así. Aún nuestro Señor Jesucristo pasó por el desierto de la tentación, por ejemplo. Increíble el desierto de Getsemaní, y por supuesto mucho más el desierto del Gólgota. Y a veces Dios permite que nosotros pasemos por ahí esos sufrimientos y esas tribulaciones del alma que nos duelen tanto y nos hacen llorar como el salmista. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Pero Dios tiene un propósito, como vamos a ver en la historia de David. Dios muy sabio lo permitió, y cada punto, cada monte, cada cueva, cada bosque, cada peña, todo, cada desierto, con un propósito perfecto. Pasar por desiertos nos fortalece, nos ayuda, hace que apreciemos todas las cosas que Dios nos da. Entonces, no te sorprendas como cristiano, como buen cristiano, si pasas por esos desiertos. No nos sorprendamos, hermanos, que muchas veces la iglesia, la cristiandad a nivel mundial pasa por desiertos. No todos los días son días de reforma y avivamiento, no todos los años, no todas las décadas, no todos los siglos. A veces tenemos que pasar por desiertos, y es el propósito de Dios. La semana pasada vimos algo de esto cuando vimos cómo es que Dios y por qué Dios permite la tribulación en nuestros estudios de Apocalipsis 1:9. Así que pasemos a la siguiente lección. El mejor cristiano es algo incrédulo. Vean el versículo 2 de la segunda lección. Vean el versículo 2 y 3. El mejor cristiano es algo incrédulo. David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuándo más si fuéramos a
contra el ejército de los filisteos. Entonces leemos en estos versículos, Dios le dijo a David, sí, ve a Keila, yo te voy a ayudar. Pero sus hombres lo hacen dudar. Cuando estábamos en casa, cuando estábamos entre amigos, aún el rey Saúl los perseguía, pues teníamos miedo estando allá. Ahora contra un ejército de filisteos. Ahora, la lógica está bien, pero les faltó un elemento, les faltó el principal elemento, les faltó contar a Dios. Bueno, el caso es que David duda y vuelve a orar. Y qué bueno que volvió a consultar a Dios y qué bueno que no desistió. Pero el punto es que dudó por incredulidad del consejo de Dios. Dudó del mandato de Dios por lo que el mundo decía. Dudó por la lógica humana. Y así nosotros, como cristianos hoy en día, aún entre los mejores, tenemos ese demonio de la incredulidad en nosotros. Dudamos por lo que nos dice el mundo, por lo que nos dice la lógica y el razonamiento humano, que no cuenta Dios. Dudamos de la palabra de Dios. Dudamos hasta de Dios. Si somos honestos y sinceros, vamos a decir es cierto. Por lo que leímos en un libro, por lo que vimos en la internet, por ejemplo, Dios nos dice que hay que disciplinar a nuestros hijos. Que tenemos que usar la vara, nos dice en Proverbios. No lo más les dice, por supuesto. Pero que tenemos que disciplinarlos por amor, con bondad y sabiduría. Pero, dice el mundo, si tú disciplinas a tus hijos, los vas a traumar. No te van a querer. Si tú disciplinas a tus hijas, su autoestima, su gloriosa autoestima va a bajar. No los vayas a disciplinar. No. Y aquí nos hace dudar. Nos hace dudar del consejo de Dios. Nos hace dudar del mandato de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Confiemos en lo que Dios nos dice. Él sabe mucho más que nosotros. Infinitamente más que el mundo, por supuesto. Creamos su palabra, no le creamos al diablo, no le creamos al mundo, no le creamos a los sueños, no le creamos a los compañeros, pero creámosle a Dios. Y todos los días oremos como ese padre del Evangelio: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, ayúdame a creerte a ti y a ser conforme a lo que tú dices. Bueno, al final, David, siguiendo la voluntad de Dios, va y rescata a Keila. Saúl lo llega a saber y también va tras él ahí. David vuelve a orar. Y ora: Señor, va a venir Saúl y si viene y me quedo aquí, me van a entregar. Y también los de Keila traicioneros dicen: sí, si te quedas ahí, te van a entregar. Y Saúl viene. Dios sabía entonces lo que pudiera haber sucedido. Y esta es la lección también, la tercera lección. Dios sabe todo. Aún lo que pudiera suceder. Dios sabe todo, esa es la omnisciencia, que Dios sabe todo, pero Dios sabe todo lo que pudiera suceder también en el pasado, en el presente y en el futuro. Es por eso que nuestro Señor reprende a Capernaum, un lugar donde había vivido una sección de Israel, donde había vivido, y les dice así: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sigue la lógica. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que Cristo hizo en Capernaum, los de Sodoma se hubieran arrepentido. Teólogos subrayan eso y después lo discuten. Pero mi punto aquí es: el Señor sabía lo que hubiera pasado en el pasado si un factor hubiera cambiado. Ese es el conocimiento de Dios, que sabe todas las cosas, no tan solamente cómo van a pasar y cómo pasan y cómo pasaron, pero todas las cosas que pudieron haber pasado. Y esto es con todos los ángeles, con todos los hombres, con todos los animales, en todos los sentidos, con todas las probabilidades
salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, no lo puedo comprender. Ahora, esto es algo muy, pero muy práctico para nosotros como creyentes. Eso nos ayuda mucho en la vida diaria, porque nos da mucha paz, nos da